Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la lectura número 2 del curso introductorio a ANSYS Fluent. En la unidad anterior, tanto como en la lectura como en el workshop, se hizo una pequeña introducción a lo que es la plataforma ANSYS Fluent. El propósito del workshop es dar a conocer el flujo de trabajo que se tiene en ANSYS Fluent para poder llevar a cabo una simulación. En esta lectura nos enfocaremos en la interfaz de usuario de ANSYS Fluent, además de conocer también el flujo de trabajo que se debe de seguir. Vamos a ver que la interfaz está diseñada de tal manera que nosotros podamos seguir un flujo desde el inicio de hacer los settings o declarar los settings para la simulación hasta el final, que es la parte de postprocesamiento. Como se mencionó en el video introductorio, ANSYS es una plataforma multifísica sobre la cual nosotros vamos a poder hacer diferentes tipos de análisis. En este caso, o para este curso introductorio, vamos a enfocarnos en los componentes que corresponden a ANSYS Fluent. En el apartado de Analysis Systems vamos a ubicar la plantilla que se llama Fluid Flow, entre paréntesis Fluent, la cual va a contener todo el flujo de trabajo que corresponde a una simulación de dinámica de fluidos con ANSYS Fluent, desde la importación de la geometría hasta la parte de postprocesamiento. También vamos a poder ubicar la opción en Component Systems de lanzar directamente la plataforma de Fluent sin pasar por las dos primeras etapas, que son geometría y mallado. Aquí lo que haremos es directamente hacer la importación de alguna malla que ya tengamos generada o nos hayan proporcionado, de tal manera que pasemos directamente a la configuración de la simulación en ANSYS Fluent. Recordemos que para un flujo de trabajo completo, en el apartado de geometría vamos a tener o vamos a poder importar archivos .step, .iges, básicamente archivos neutrales. Vamos a poder también hacer la importación, si tenemos la licencia, de archivos de cualquier CAD comercial. O también vamos a tener la opción de poder generar una geometría o un modelo CAD desde cero. La extensión que maneja ANSYS para sus archivos CAD nativos son .sdoc. Ese es el tipo de archivo que maneja la aplicación SpaceClaim de ANSYS para almacenar sus archivos de geometría. Si pasamos al apartado de Mesh, una vez que nosotros hayamos generado como tal ya la malla, este archivo tiene una extensión .msh. Este tipo de archivos, de nuevo, nosotros podemos generarlos desde Workbench y utilizarlos posteriormente en Fluent, o compartirlos directamente, o también nosotros lo podemos, como mencioné en primer lugar, importarlos a la plataforma de Fluent. A nivel de setup, podemos hacer la importación de archivos MSH, archivos .cas o archivos .dat en este componente de Fluent. ¿De qué nos sirve esto? En el caso de importar archivos .msh, bueno, básicamente importaremos únicamente la malla con sus respectivas name selection a Fluent. Como tal, no contiene datos de condiciones de frontera o soluciones asociados. En el caso de hacer una importación de algún archivo .cas, este archivo contendrá tanto información de la malla, condiciones de frontera, así como toda la configuración de modelos, configuración numérica, prácticamente un archivo listo para correr y obtener una solución. También el archivo .dat
También hablando un poco acerca del archivo .dat, este archivo está asociado directamente a un archivo .cas. Este archivo .dat contiene toda la información referente a los resultados de una simulación. Entonces, si nosotros quisiéramos cargar algún resultado como tal ya de alguna simulación, entonces debemos de tener tanto el archivo .cas como el archivo .dat. De esa manera, al hacer la importación del archivo .dat, el software buscará el archivo .cas que está asociado a él. Esto nos puede servir, o el conocer cómo funcionan este tipo de archivos, nos puede servir para trabajar con Fluent mediante la interfaz en solitario. Nosotros también podemos ubicar o lanzar Fluent desde el menú inicio. En esta opción no vamos a tener las opciones de ligar componentes como lo hacemos en Workbench, sino únicamente vamos a tener la opción de importar mallas o importar geometrías a Fluent, correr la simulación y postprocesar directamente ahí. Otro tema importante también es la ventana que se llama Fluent Launcher. Esta ventana nos va a servir para definir algunas características de cuál va a ser la cantidad de cómputo que vamos a asociar a Fluent. En este caso hay dos opciones principales, que es la opción de Double Precision y la opción de Parallel. La opción de Double Precision es recomendable activarla para la gran mayoría de problemas. Esta opción, bueno, básicamente nos permite evitar errores de redondeo. Afectan a problemas, por ejemplo, de transferencia de calor, donde tenemos tamaños de elementos muy dispares en nuestra malla. Son errores que se pueden dar en un apartado meramente numérico. Si nosotros activamos esta opción, lo que se logra es utilizar todas las cifras en coma flotante para evitar así que se pueda dar difusión numérica. Y bueno, en el otro apartado, es en Parallel, por default estamos utilizando un proceso. Este proceso está asociado a el número de núcleos que nosotros tenemos disponibles en nuestra computadora. En la actualidad, cualquier computadora doméstica o la mayor parte de computadoras domésticas tienen 4 núcleos físicos para poder trabajar en paralelo. Entonces, bueno, un comentario es que las soluciones de CFD de ANSYS Fluent son completamente paralelizables. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos reducir el tiempo de cómputo si utilizamos un cálculo en paralelo. Es decir, si para alguna simulación tardábamos alrededor de, por ejemplo, 1 hora realizando el cálculo en serie, utilizando ahora un proceso en paralelo con 2 núcleos, podemos reducir ese tiempo a la mitad. Y también, si nosotros duplicamos ese número de núcleos para poder hacer el cálculo, podemos reducir aún más ese tiempo de cálculo. Entonces, de manera óptima y para ahorrar tiempos de cómputo, lo ideal es utilizar el mayor número de núcleos que tenemos disponible en nuestro equipo de cómputo. Aquí un detalle importante es que este número de núcleos está limitado también a el tipo de licencia que tengamos. A lo largo de este curso se estarán resolviendo problemas con 4 núcleos. Entonces este es un número bastante recomendable, ya que no requiere demasiado tiempo de cómputo para llegar a una solución. Una vez que nosotros declaremos estas variables, vamos a dar clic en el botón aceptar e inmediatamente se iniciará la ventana de Fluent. En esta ventana es donde vamos a poder hacer la configuración del modelo de dinámica de fluidos. Aquí muy importante, en la ventana de Fluent vamos a tener en la parte superior una cinta. Esta cinta va a tener distintas pestañas en las cuales nosotros vamos a poder ubicarnos
y cada una de ellas nos va a dar distintas opciones para poder hacer el seteo o hacer la configuración de la simulación. Dentro de estas pestañas tenemos 4 pestañas principales, que es el Setting Up Domain, Setting Up Physics, Solving y Post Processing. Esas son 4 pestañas principales, las cuales vamos a estar viendo a lo largo de este curso. Vamos a hablar un poquito acerca de Setting Up Domain. Básicamente en esta pestaña se tienen algunas configuraciones para la malla, como lo es leer y hacer un check de la malla, revisar la calidad de la malla, por ejemplo también hacer un escalado de la malla y también hacer un cambio de las unidades en caso que nosotros lo requiramos. Bueno, en esta última opción hay que comentar, Fluent maneja el sistema internacional para poder trabajar. Entonces, por default, nosotros tendríamos que hacer las conversiones que nosotros necesitemos. Tendríamos que hacer las conversiones al sistema internacional para poder trabajar en Fluent. Sin embargo, nosotros podemos modificar ya sea variables como temperatura, longitudes, volúmenes, etcétera, para poder trabajar con las unidades que más se acomoden a nuestro análisis. Hablando sobre la parte de la lectura y hacer el check de la malla, aquí en estas opciones nos va a dar información acerca de las dimensiones en el espacio de la malla, cuáles son los volúmenes máximos y mínimos de las celdas en nuestro dominio o en nuestra malla. Y pasando al apartado de la calidad de la malla, bueno, aquí vamos a tener en este caso la métrica de Orthogonal Quality, que es básicamente la misma métrica que conocemos en Assist Meshing. Entonces, esta opción nos puede servir para cuando nosotros importemos alguna malla. Puede ser que nosotros no hayamos generado como tal ese archivo de malla y desconozcamos completamente cuál es la calidad que pudiera tener. Además de que en dado caso que la malla venga con algún error o necesite hacer alguna o se necesita hacer alguna corrección, el software nos mandará información de qué es lo que se necesita hacer utilizando estas funciones. En el apartado que corresponde a hacer un escalado de la malla, aquí podemos hacer un escalado, por ejemplo, de algún dominio que se haya generado tal vez con un sistema de metros, ¿sí? Que tenga dimensiones de varios metros de distancia. Y si nosotros quisiéramos hacer un modelo más pequeño, un modelo a escala de ese modelo mayor, nosotros podemos reconfigurarlo mediante esta opción, sin la necesidad tal vez de pasar al modelo CAD, volver a generar las medidas, volver a generar el mallado, sino que lo que hace Fluent es tomar la malla y hacer un escalado de todas esas celdas que componen la malla. De esta manera no tenemos que regresarnos al apartado del CAD para poder hacer estos ajustes. Y bueno, como resumen, la interfaz gráfica de Fluent contiene o trata de ser lo más intuitiva posible. El flujo de trabajo es de izquierda a derecha. Desde izquierda vamos a tener las opciones de hacer modificaciones a nivel de malla, posteriormente hacer la configuración de lo que son los modelos físicos, hacer la configuración numérica de la simulación y al final la configuración de el postprocesamiento. Entonces, ese es el orden que se lleva para realizar una simulación. También vamos a tener otra opción, que es el apartado del outline o árbol de trabajo que tenemos en la ventana principal de Fluent. Este árbol nos va a permitir dar otro tipo de vista, aparte de esta cinta que tenemos en la parte superior. También vamos a tener opciones para poder hacer modificaciones en la ventana gráfica de Fluent. Nosotros vamos a poder ocultar algunas ventanas, vamos a poder modificar su tamaño y esas características van a poder verse en el demo que está en esta unidad. Esa es toda la información que se verá en esta lectura. Si tienes dudas o comentarios, recuerda que puedes hacerlos en el foro. Hasta luego.